sobre la contextualización de América Latina desde el año 1950 hasta la actualidad. Para ello vamos a trabajar la dimensión política, la dimensión social y la dimensión económica. Y lo vamos a hacer una caracterización por décadas. La década de los años 50 estuvo marcada desde el aspecto político por las tensiones posguerra y la notable influencia tanto política como ideológica de Estados Unidos y la Unión Soviética en la región, pues ambas potencias financiaron desestabilizaciones políticas, golpes de Estado, así como revoluciones, guerrillas y gobierno social. Se instalaron sistemas dictatoriales, inició algunos sistemas democráticos y la llamada Revolución Cubana. América Latina fue la única alternativa viable para llevar a cabo la transformación de la modernización y sus estructuras de desarrollo y enfrentar la crisis que afectaba el sistema capitalista mundial y esto producto de la posguerra. El papel del Estado en América Latina en ese momento fue un papel desarrollista, aun cuando hubo matices de aplicación de acuerdo a cada país. Se trató de promover la industrialización y la modernización. El Estado fue el pilar fundamental del sector privado. Para ello se generó la integración interna, es decir, se crearon infraestructura, transporte, comunicación, formación de recursos humanos, tanto especializado como superior, para la protección de la industria a través de leyes especiales. En consecuencia, se incrementó la población y el urbanismo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, fue propuesto el modelo ISIS, que fue el modelo de industrialización por sustitución de importación. Quien era uno de sus autores más relevantes era Presby, y este propone el modelo de desarrollo, el que planteó accionar diferentes políticas públicas a nivel internacional, con énfasis en el desarrollo económico, las cuales fueron aplicadas en la región desde esta década hasta los años 60. En esta década se impulsó la primera fase el mayor socio comercial para ese momento era Estados Unidos e inversionistas privados. Para la década de los años 60 se mantiene la tendencia de la década anterior. Existen regímenes democráticos y también dictatoriales. Se plantea un nuevo orden económico internacional y desde la CEPAL se estimula el regionalismo latinoamericano. Se lanza la propuesta del mercado común centroamericano y el ALAC, lo que luego se llama el ALARE. Estos apuntaban a crear zonas de libre comercio, además de la Comunidad Andina de Naciones que aspiraba a conseguir la unión aduanera. Todos estos sistemas de integración fueron auspiciados por el papel gubernamental, es decir, la toma de decisiones y la marcha del bloque se dependían de políticas de los gobiernos que estaban en ese momento. También había intereses de mercado y en el comercio exterior. Su objetivo pesaba la dimensión económica y comercial. En ninguno se planteó instaurar la supranacionalidad. En ese momento, en cuanto a lo social, la tendencia de la pobreza era del 40% en la región. Luego se instala la Alianza para el Progreso, que fue un pacto entre los gobiernos de América Latina que comprometían a realizar cambios estructurales, entre ellos la reforma agraria. Pero esta reforma no se dio con gran profundidad en la región, ya que había una contrapartida, pues esto iba a mover algunos intereses de grupos conservadores. Se dio el acuerdo de Chon-Chol, es decir, la mayoría de los gobiernos controlaban los grupos conservadores. Se limitaron a aprobar leyes de la reforma agraria sin acompañados de acciones consecuentes. En todo caso, el resultado de la política se dio en varios países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y los países centroamericanos. Aprobaron de nuevas leyes que iban a auspiciar esta reforma agraria. Estos cambios fueron considerados débiles, ya que se limitaban a la repartición solamente de tierra y la reforma agraria se pretendía hacer cambios más profundos. Solamente estos cambios se dieron en Chile y en Perú. En los años 70 se mantienen los regímenes dictatoriales más feroces en la región, con la dictadura de Argentina, Chile y Uruguay. La tendencia marca un Estado empresario, es decir, la mayor intervención del Estado en la economía. La planificación era netamente económica, hubo un crecimiento lento y con gran inestabilidad. Se acentuaron reformas liberales, es decir, la banca internacional financia a los países del sistema de América Latina y esto permitió la incursión más agresiva del Estado, productores de bienes y servicios. La desigualdad se mantiene estable con respecto a la década anterior, pero hay un debilitamiento en los movimientos sindicales. ¿Por qué? Porque en ese momento, con estos regímenes dictatoriales tan violentos, había una consecuente violación de derechos humanos. Sin embargo, en Brasil se origina el movimiento Sin Tierra como respuesta a todas las reformas que se dieron en la reforma agraria y enmarcadas también dentro de un sistema dictatorial.
El movimiento Sin Tierra es uno de los movimientos más grandes en la región que se mantiene hasta la actualidad. En esta década de los años 70 fue un periodo de retroceso generalizado, de políticas reduccionistas de tierra, se olvidó a los campesinos. Se aplica la segunda y tercera fase del modelo ISI, llamada la clásica y la etapa madura respectivamente, y comienza un aprovechamiento tecnológico. Se crea otro sistema de integración, el cual recibe el nombre de CARICOM. También se imponen las ideas de la aplicación del modelo mixto, que fue un modelo que tuvo efectos positivos en términos en cuanto a la dinámica exportadora. Y esto hizo que se aumentaran las exportaciones, especialmente en el rubro de la manufactura para los países industrializados, por la integración emergente con el proceso de integración regional, lo cual propició el comercio intrarregional de manufactura y también se amplió la exportación de productos agrícolas. Comenzó también un proceso de nacionalización en industrias básicas. En el caso de Venezuela fue el petróleo, en Chile el cobre, y la inflación y el déficit fiscal fue moderado. Luego entramos en la década de los 80, llamada también por muchos cientistas sociales como la década perdida, pues fue una década de crisis que caracterizó a América Latina y el Caribe. A comienzos de 1982, México entra en default por no tener la capacidad de pago de la deuda externa. Posteriormente lo hace Argentina, Venezuela, Brasil y Perú, quienes experimentaron una crisis de deuda hasta 1989. Todo lo condujo a una hiperinflación de estos países. Al final de esta década se acentúan algunos regímenes democráticos en la región, pero sucede la intervención de Panamá, que también llamado Operativo Causa Justa, donde el presidente Noriega era requerido por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Y también en esta época se da con mayor fuerza la llamada Guerra del Salvador, el cual implementa una cruel violencia institucional en Centroamérica y desata una crisis social, lo que a su vez incide en el aumento de la inmigración hacia los Estados Unidos, donde Colombia era un país también con gran conflicto por el tráfico ilícito de drogas, el cual generó una escalada violenta en todos los niveles. El 35% de los hogares eran pobres en la región. Para 1985 se implanta lo que se conoce como el Plan Baker, el cual fue un programa de asistencias nacionales para endeudados y consistió en la aportación voluntaria por parte de la banca privada internacional. En consecuencia, se reprogramó la deuda externa y hubo una flexibilización a esta deuda por parte del Fondo Monetario Internacional, en el caso de Venezuela y México. En el año 87 se planteó el segundo Plan Baker, donde se aplicó recompensas de deuda, bonos, canje, bajas tasas de interés. Ahora posturas de Estados Unidos eran más económicas que ideológicas. Sin embargo, estos planes no cumplían con su propósito, pues la mayoría de los países no habían dispuesto el dinero nuevo para concretar en la operación de ese plan. En el año 89 se propuso el Plan Brady. El mismo consistió en el reconocimiento abierto de la necesidad de reducir los pagos por concepto de la deuda, o mejor dicho, disminuir las transferencias netas a los recursos en el exterior. Este plan hizo el reconocimiento de la ampliación de las formas de intercambio comercial con las políticas macroeconómicas de los países industrializados, los cuales deberían fomentar la ampliación en el intercambio comercial internacional. Este plan también coadyuvó a visibilizar la dependencia con los países en desarrollo en cuanto a la exportación de materias primas y recomiendan que aumente sus ventas externas en general. Se señala que se debe conseguir que los países industrializados les den acceso más a los mercados a los países de América Latina y el Caribe. Para el año 1989 se da el Consenso de Washington. ¿Qué es el Consenso de Washington? El Consenso de Washington demarca los años 90 en América Latina como modelo de desarrollo y que conllevó a instrumentos de políticas cuyo eje central fueron la plena libertad de mercado, la disciplina fiscal, la desregulación del Estado, privatización de empresas públicas, achicamiento en el campo de la acción del Estado y ampliando el poder del mercado con los intereses privados y de las transnacionales, siendo Chile el país que aplicó la política más similar propuesta por este consenso, es decir, la aplicación de las teorías económicas neoclásicas y el modelo ideológico y político del neoliberalismo, por los llamados Chicago Boys. En Venezuela, cuando se da el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se anuncian dichas reformas y esto origina un movimiento social que luego recibe el nombre del Caracazo, que se genera en el 89, con fuertes protestas y disturbios por la aplicación de las políticas neoliberales. Este mismo año se comienza también a implementar en Brasil lo que se conoce como el presupuesto participativo de Porto Alegre,
Una experiencia innovadora en cuanto a sistemas de planificación, redistribución de poder entre los actores participantes y buen uso de los recursos, la movilidad social, el diálogo y el acuerdo político entre las partes. Hay que destacar que el presupuesto participativo hoy todavía se mantiene vigente y es reconocido por la UNESCO como un movimiento que ha generado diálogo y consenso político para generar acciones de gobierno. A partir de los años 90, los sistemas democráticos en América Latina se fueron consolidando. Retornó la democracia en Chile. Y esto se hizo a través por el traspaso del poder político entre las Fuerzas Armadas a un presidente electo democráticamente. Hay una coincidencia en ese momento en la región entre el liberalismo político y el liberalismo económico. Fue creado el Mercado Común del Sur con el Tratado de la Asunción, así como el compromiso de la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza, el desarrollo económico y social, así como la equidad. Los socios buscaron la ampliación de las dimensiones con respecto a los mercados nacionales a través de la integración, lo cual constituye una condición fundamental para acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social. Hay que destacar que para esta época a nivel mundial comienza el proceso de la disolución de la Unión Soviética y esto afectó la región. Y para el 93 se consolida lo que se conoce hoy día como la Unión Europea. También para esta década se transforma el mercado centroamericano en el SICA y el objetivo de este sistema de integración es profundizar la unión aduanera, el mercado común y fue modificado y adopta un sistema legal en cuanto a la región. También fue aprobado para esta década el Plan de Acción Económica para Centroamérica, donde se reformó la integración económica. En 93 fue firmado el Protocolo de Guatemala, cuyo principal objetivo era el establecimiento de la unión aduanera, además de un compromiso por parte de los Estados miembros en el sentido de alcanzar una unión económica centroamericana de modo gradual, voluntario y progresivo. En esta década también se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos para generar zonas de libre comercio, acuerdos aduaneros comerciales, entre otros. Para 1992, Venezuela se dieron insurrecciones militares con el apoyo civil producto del descontento de las situaciones económicas, social y política. Posteriormente fue destituido Carlos Andrés Pérez y asume la presidencia Ramón J. Velázquez. Al final de la década se aprueba una nueva constitución, la de 1999, con el presidente Hugo Chávez. Comenzó en ese momento un acuerdo político para buscar un fin del conflicto en El Salvador, lo que coadyuvó a instaurar la democracia en ese país. La inmigración intrarregional y latinoamericana aumenta significativamente, a la vez la tasa de pobreza se eleva. También para esta época el movimiento zapatista toma y se manifiesta en México como una organización constituida por campesinos pertenecientes a grupos indígenas, los cuales protestaban por situaciones de pobreza y reivindicación de la propiedad sobre las tierras, mayor equidad para la distribución de recursos y acceso a la participación de los grupos indígenas y campesinos en asuntos del gobierno. Hoy día aún está vigente el gobierno zapatista. En la década del 2000 por un lado, se consolida la democracia en la región, pero también desataron crisis políticas y económicas en Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y al final de la década en Honduras. Hubo procesos constituyentes y aprobaron nuevas constituciones en Ecuador y Bolivia. Se generaron acuerdos de los nuevos sistemas de integración, tanto el ALBA como la Unión de Naciones Suramericanas, ambos sistemas fundados bajo lo que se conoce hoy día como el nuevo regionalismo, regionalismo alternativo o también llamado regionalismo postneoliberal. Este tipo de regionalismo buscaba la integración desde varias dimensiones, no solo desde la dimensión económica, sino también la social, la cultural, la educativa, la ambiental, entre otros. Para comienzos del siglo XXI, la red latinoamericana y caribeña se encontraba vinculada a través de una multiplicidad de acuerdos, tanto bilaterales, subregionales, regionales, hemisféricos, globales. Sin embargo, como expresan autores como Iglesia, América del Sur está viviendo en ese momento muy especial, considerando elementos clave como lo económico, lo social y lo político, por el aumento de las materias primas que se vendían a otros países que en ese momento tenían altos precios.
pero persistía la inadecuada distribución de ingresos que aún generaba pobreza y desigualdad, como consecuencia de la injusticia y la estructura en la relación comercial interindustrial que vende materia prima y que luego se compra y se importa como productos manufacturados. Aún surge también, se mantiene el resurgimiento de la clase media, el activismo ciudadano y la participación protagónica que fortalece el concepto de la democracia. Es importante fijarle atención el hecho que en nuestra región existen grandes asimetrías, es decir, disparidades en temas sociales como la educación, salud, cultura, protección social en la población. Sin embargo, para esta década del 2000 en adelante, se mantenía en la región políticas públicas cuyas tendencias iban a ser universales, y esto hizo que se mejorara situaciones de pobreza y de indigencia, aun cuando se mantenían los índices de desigualdad. Entre el año 2003 y 2008, en este marco, crece la tasa de crecimiento proyectada para la región, lo cual permitió prever aumento de la tasa de desempleo regional y que pasara a porcentajes estimados que iban disminuyendo. En cuanto a la evolución de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, apuntaban a una marcha que se desaceleraba con la inflación y que cae de 8,5% en el 2008 alrededor del 6% en el 2009. Las políticas dieron prioridad al mantenimiento de equilibrios macroeconómicos, lo cual llevó a la generación de sendos superávit en las cuentas externas y en las fiscales, hecho que también contribuyó muy favorablemente al contexto externo en los últimos años. A partir de las proyecciones del Producto Interno Bruto y las predicciones de la evolución de la inflación, los países en América Latina para el 2008, la pobreza continuó en la tendencia a la disminución, aún con un ritmo menor, pero seguía bajando, y sin embargo se preveía algunos aumentos en cuanto a los índices de indigencia. La segunda década del siglo XXI se inició con la cumbre de la Unidad de Cancún y nace el CELAC, el Sistema de Integración con características similares a los nuevos espacios de integración, pero con mayores miembros. Desde el 2010 al 2015 la región estuvo políticamente más estable con gobiernos democráticos. A partir de esta fecha comienza a visibilizarse la crisis política en Venezuela, crisis inédita en la región, la cual ha fracturado incluso las relaciones diplomáticas actuales y mantiene dividido no solo a Venezuela sino a la región latinoamericana. Comienza también a desmembrarse algunos sistemas de integración, caso de la Unión de Naciones Suramericanas. Para el 2014 se registraron las tasas de desempleo y pobreza más bajas en las políticas públicas, influyen en el resultado de los países donde esta dinámica fue más intensa. No solo experimentaron importes de crecimiento económico, sino que implementaron políticas para promover la generación de empleo, reducción de la informalidad laboral y el incremento salarial, incluidos los salarios mínimos, y fortalecer instituciones laborales, en especial el sistema de fiscalización laboral, los procesos de negociación colectiva y los espacios de diálogo social. Sin embargo, a partir del 2014, el incremento de la participación de la masa salarial en el Producto Interno Bruto se ha vuelto menos vigorosa como promedio en la región, según datos del CEPAL en el informe del 2018. La red de protección social se amplió y se fortaleció en la región a partir de comienzos de la década de 2000, contribuyendo a las mejores observadas hasta el 2015, y las cuales han cumplido un rol fundamental para contener deterioros y distributivos y evitar mayores retrocesos. Los retrocesos a niveles de pobreza e indicadores laborales comenzaron a partir del año 2015. En cuanto a los índices de inflación, hay una tendencia a la baja, excepto en Venezuela, y para esta década del nuevo siglo, comienza a ser China uno de los mayores socios de América Latina y el Caribe, y esto cambia el ajedrez económico y político a nivel internacional. Como reflexiones finales de estos últimos 70 años en historia, podemos decir que América Latina, en cuanto a la dimensión política, a lo largo de este tiempo se ha consolidado la democracia, con algunos matices. Sin embargo, se mantiene el sesgo político, pues aún existe desconfianza y poca tolerancia entre las posiciones ideológicas en la región. Se ha demostrado poca madurez política e inconsistencia en los momentos históricos que se ha vivido en el continente. Y muestra de ello es lo que se ha avanzado en temas de integración. Hasta ahora, América Latina no ha podido consolidar un sistema que pueda
ser el interlocutor entre las regiones y también el interlocutor entre las regiones de América Latina para negociar con otros países y con otros sistemas de integración, como en el caso de la Unión Europea. Siempre se ha prevalecido los sesgos nacionales. Hasta la fecha hay gran cantidad de sistemas de acuerdos bilaterales, subregionales, hemisféricos y globales, pero no se ha generado todavía la tan ansiada identidad del sur, la ciudadanía suramericana, aun cuando Mercosur está haciendo un avance, la capacidad de mecanismos que establezcan consenso y diálogo político, especialmente cuando se dan conflictos del sur-sur y el sur con el resto del mundo. Es débil la interlocución regional con otras regiones para cualquier tipo de negociación, bien sea política, económica, comercial, social, entre otros. Y esto es provocado quizás por un exceso de nacionalismo y de ideologías dentro de la región. Por otros lados, si los años 50 estaba inmersa la Guerra Fría que demarcó esta tendencia ideológica en los partidos políticos y los líderes de la región, hoy día es copartícipe de una guerra comercial. Y esta guerra está Estados Unidos, Rusia y China, entre otros, aunado a la dependencia del país. En cuanto a lo social, se ha avanzado en temas de reconocimiento de derechos humanos, de igualdad de género, reconocimiento a poblaciones originarias, minorías sexuales, acceso de políticas sociales, es decir, las políticas tienen una tendencia a ser universales en el sector, por ejemplo, educativo, educación, entre otros, que permitieron mejoras en las condiciones sociales, pero que se detuvo a partir del año 2015, por lo que puede afirmarse que América Latina sigue siendo aún la región más desigual. Algunos movimientos sociales que se fijaron acá aún se mantienen y luchan en sus reivindicaciones. La participación ciudadana en la región es activa, siendo más notable los países donde se han agudizado conflictos, como el caso de Chile, Brasil, México, Venezuela, entre otros. Y sigue aumentando los flujos migratorios en cuanto a Centroamérica, Estados Unidos y Europa por parte de los países centroamericanos, pues ya es algo histórico. Pero hay un nuevo actor que está dinamizando las migraciones interregionales y este es Venezuela. La violencia sigue presente en la región, bien sea por temas políticos, por tráfico de drogas, pese a las negociaciones realizadas en algunos países como Colombia. Desde los años 50, la economía en América Latina ha tenido altas y bajas, se han desarrollado planes nacionales, algunos con tendencias más liberales que otros, pero no ha servido para consolidar un sistema de producción alternativo o de dependencia de la explotación de materia prima. Es por ello que tenemos economías inestables que dependen básicamente del requerimiento de los países más industrializados, los cuales transforman dichas materias primas, ya que aún no se consolida a nivel regional las estructuras más diversificadas para poder exportar.